Hola para todos, hoy les vamos a hablar acerca del Sistema Universal de Derechos Humanos. Es el conjunto de normas sustantivas y procesales, así como organismos con alcance internacional pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas, cuyo fin es la promoción y la protección de los derechos humanos universales. Hay muchos grupos de derechos, por así decirlo, pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden a todo el mundo en toda parte sin importar que, en otras palabras, son universales. En el Sistema Universal de Derechos Humanos existen instrumentos generales y otros particulares. Dentro de los generales se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los instrumentos particulares están destinados a abordar las especificidades de ciertos grupos que requieren protección especial. Bueno, compañeros, hoy vengo a dar respuesta al por qué, al cómo nació el Sistema Universal de Derechos Humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en ese conflicto. Los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. Esa había sido la primera vez que los países acordaron las libertades y derechos que merecen protección universal para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y dignidad. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por las Naciones Unidas, que acababa de establecerse el 10 de diciembre de 1948 como respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. El trabajo sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos comenzó en 1946 con un comité de redacción integrado por representantes de una gran diversidad de países, entre ellos estaban los Estados Unidos, Líbano y China. El comité de redacción se amplió posteriormente para incluir a representantes de Australia, China, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética, lo que permitió que el documento se beneficiara de aportaciones de estados de todas las regiones y de su diversidad de contextos religiosos, políticos y culturales. Después, la declaración fue debatida por todos los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y finalmente fue adoptada por la Asamblea General en 1948. La declaración contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y que nadie nos puede arrebatar. Los derechos que se incluyeron siguen siendo la base del derecho internacional de los derechos humanos. Actualmente, la declaración sigue siendo un documento vivo y es el documento más traducido del mundo. ¿En qué consiste un sistema universal de los derechos humanos? Este sistema consiste en un conjunto de mecanismos orientados a proteger los derechos de todas las personas. El término universal procede de la Declaración Universal de los Derechos Humanos e indica que estos derechos son propios de todas las personas por igual, sin excluir alguna o discriminar a ningún tipo. Cada uno de los tratados internacionales y de la creación de estos comités que se encargan de la supervisión o monitoreo de la implementación de estas obligaciones adquiridas por los estados en función de estos mismos. Bueno, ¿y cómo están conformados? El Sistema Universal de los Derechos Humanos está integrado por el sistema de tratados y el sistema de órganos. Los tratados de derechos humanos son los instrumentos adoptados por el derecho internacional para darle una base jurídica a la protección de los derechos humanos. Son firmados y ratificados voluntariamente por los estados en ejercicio pleno de su soberanía. A través de ellos, los estados adquieren las obligaciones internacionales de respetar, no interferir o limitar el disfrute de los derechos humanos.
proteger e impedir que se lesionen los derechos humanos de las personas y realizar o adoptar medidas y leyes positivas para su disfrute. ¿Cómo es el desarrollo y funcionamiento de los mecanismos que se usan frente a este sistema? Bueno, para explicar esto se debe dejar claro que la Declaración Universal de los Derechos Humanos creó un punto de partida para el desarrollo de una serie de pactos y convenciones que protegen tanto aspectos generales como específicos de derechos humanos. Y es que de esta manera se generaron una serie de organismos que controlan el cumplimiento de estos convenios y pactos por parte de los estados que los ratifican. Por ejemplo, está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este pacto se establece un comité integrado por 18 miembros y este comité tiene como función primera la de examinar informes que cada Estado parte está obligado a someter sobre las disposiciones que hayan adoptado y den efecto a los derechos del pacto. También tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esta contiene una enumeración más amplia de los derechos económicos, sociales y culturales que los establecidos en la Declaración Universal. Además, los describe y define en detalle e indica los pasos a seguir para su realización. Los otros 4 tratados que junto con los pactos que les acabo de mencionar conforman los 6 tratados principales del sistema convencional de derechos humanos de las Naciones Unidas, cuyos organismos creados y basados en el cumplimiento de estos tratados constituyen lo que se denominan órganos creados por tratados o mecanismos convencionales, y esos son los siguientes, como la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta es de 1984, que crean un comité contra la tortura y permite denuncias individuales con la declaración especial del artículo 22 de la Convención. También tenemos la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Esta es de 1965 y crea un comité para la eliminación de todas las formas de discriminación racial que, además de recibir informes periódicos con la declaración del artículo 14 de esta convención, puede recibir igualmente denuncias individuales. Y por último, tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Esta crea un comité de los derechos del niño. Este comité recibe informes periódicos de los estados partes sobre el cumplimiento de los artículos de la convención y formula observaciones a estos y no recibe denuncias individuales. Entre los sucesos más importantes del Sistema Universal de Derechos Humanos podemos encontrar o está el pronunciamiento conjunto sobre la igualdad de género y violencia contra la mujer, el pronunciamiento conjunto de los mecanismos dependientes de las Naciones Unidas y de los mecanismos regionales de derechos humanos de las mujeres. Entre estos encontramos el Comité para eliminar la discriminación contra la mujer, el comité también que se le conoce como el CEDAW, que también está la Relatoría Especial sobre la Violencia contra la Mujer. También encontramos el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer y con la legislación de estas mismas en la práctica. Y también encontramos la Relatoría sobre los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también conocida como la CID. Dentro de estos sucesos importantes encontramos también eh, el enjuiciamiento de los criminales de guerra, también el fortalecimiento del derecho internacional, que es algo que ha traído o a través del tiempo ha ido creciendo, pues ya que se ha negociado o celebrado más de 550 tratados multilaterales sobre los derechos humanos, el terrorismo también, la delincuencia mundial, los refugiados, el desarme, también el comercio, los productos básicos, también están los océanos, entre muchos asuntos, gracias a los esfuerzos de las Naciones Unidas. También encontramos un fomento de la estabilidad y el orden en los océanos del mundo, la contención del problema mundial de las drogas, la lucha contra la delincuencia internacional. Creo que el pronunciamiento más importante actualmente es el pronunciamiento de los organismos internacionales sobre el COVID-19, dada la pandemia, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció diciendo que el COVID-19 y los derechos humanos
pues son los problemas y desafíos que deben ser adoptados con perspectivas de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales claramente. Dentro de estos encontramos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que que antes decía, conocida como la CID, que adopta la resolución 420 que establece directrices interamericanas sobre los derechos humanos de las personas con el COVID-19.